4, comenzando a leer en el verso 26. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Decían también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Se acuesta, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece con él, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía: ¿a qué compararemos con el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves de los cielos pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablabas, sino que lo explicaba todo en privado a sus discípulos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza al Señor. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estas parábolas del reino son centrales para nutrir nuestra vida como creyentes, como bautizados, como seguidores de Cristo. Toda la congregación como iglesia se nutre de esa gracia, ese fruto de la santa palabra, el santo evangelio, la redención de perdón, la reconciliación, la paz, esa sanidad integral que Dios quiere para con nosotros y que nos ofrece en Cristo y en la enseñanza y la proclamación del reino de los cielos. Eso es lo que conocemos como la buena noticia de Dios o la buena noticia de Cristo, del reino y de sus bienaventuranzas. Se ve hoy en estas promesas en Ezequiel, vemos cómo está esa promesa en la cual pues hasta se dice, ¿verdad?, de que aquellos árboles que eran nomás pues pueden ser rebajados y los árboles que son pequeños pues entonces Dios es el que hace todo esto, ¿verdad? Y entonces en Ezequiel es como un relato de lo que llamamos relato de salvación, ¿verdad? Un oráculo de salvación se llama, donde el pueblo de Israel, que ha estado pasando por la crisis de sus destierros y de su opresión, ¿verdad?, pues van a volver nuevamente, Dios va a volver a hacer.
Y hay veces que uno está en la vida o el mundo se encuentra en tanta situación tan fuerte, tan amenazante, que vemos todo lo que vemos al lado es como digamos destrucción, guerra, enfermedad, nación contra nación, gobiernos que es corrupto y todas estas cosas. Uno dice, ay, ¿hasta cuándo? De tanta noticia mala que ocurre, ¿verdad? Uno dice, pues, oye un oráculo de salvación, ¿verdad? Oye a esas palabras de Dios, dice, aún y cuando tú estás viendo todo como oscuro, como no ves esperanza, la palabra de Dios se ha de cumplir, sus promesas se han de cumplir, ¿verdad? El reino de Dios se ha de establecer. Y uno dice, pero ¿cómo? Uno no sabe cómo, pero uno debe confiar, ¿verdad? En que sus promesas se hacen verdad. La palabra de Dios es revelada y encarnada en Jesucristo. Y esa produce el fruto de la fe que necesitamos para vivir a esa esperanza y siempre compartir ese amor de Dios y todas las dimensiones de esa gracia o carismas o frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esta mañana discutíamos la lectura y hablaba de las arras del Espíritu, ¿no? Ya están entre nosotros. Aún en los momentos más difíciles de la historia, confiar de que ya Dios está entre nosotros y está haciendo las cosas nuevas y sigue haciendo las cosas nuevas, aún y cuando nosotros no nos demos cuenta, como pasa aquí, ¿verdad? Con la semilla, que crece sin que se sepa cómo, ¿verdad? Entonces, pues, en la vida diaria, en la vida de la congregación, en la vida de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el mundo, debemos, pues, ¿qué? Sembrar, esperar el fruto que Dios quiere y darnos y compartir su gracia. Ese ejercicio llamado vocacional, ¿verdad? Ese sacerdocio universal de proclamar el Evangelio, y trabajar en la comisión misionera, evangelizadora, sanadora, reconciliadora de Dios, ¿verdad? Es decir, más allá de estar llamados a ejercer los dones y compartir el fruto del Espíritu en nuestra vida personal o de hogar o de familia, ejercer los dones y el fruto del Espíritu en la congregación, en la iglesia, pero también en la comunidad, en el pueblo de Bayamón, en Puerto Rico, y llegar, ¿verdad? Esa siembra, si podemos ir y sembrar en otro lugar, vayamos y sembramos el Evangelio, la palabra de Cristo, el reino de los cielos, en donde quiera que estemos en el mundo, ¿verdad? La parábola de la semilla en Marcos, ¿verdad? Nos ofrece ese testimonio, esa comparación del reino de Dios con un hombre que siembra la semilla en el campo. El hombre de la parábola puede compararse a su vez con cada uno de nosotros como creyentes, como bautizados, pero también como evangelistas, como misioneros, como servidores, como congregación o como iglesia en el mundo, como cuerpo de Cristo en el mundo, o comunidad de los santos colocados en la santidad por el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? No hay que necesariamente ser un experto en agricultura. Siembra la palabra de Dios, la palabra del reino, la enseñanza, la proclamación del reino, ¿verdad? Encarga esa semilla, Dios se encargará de que esa semilla produzca el fruto. Ahora bien, nos atrevemos a afirmar que que todos como personas y comunidad estamos emplazados a asumir la responsabilidad de sembrar y recoger la cosecha, ¿no? Asimismo, podemos vislumbrar la semilla al sembrar
está siendo comparada con la palabra de Dios, como ya hemos mencionado, el Evangelio en Cristo y la enseñanza y la proclamación del reino. Por eso es una comparación con el reino de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el crecimiento, la cosecha de la siembra, Dios la da también. Sembremos y no nos cansemos de sembrar, esperando que Dios mismo haga crecer esa semilla de su reino, esa palabra del reino y de Cristo, aunque nosotros no sepamos cómo. No hay que ser un experto, pero usted siembre el Evangelio, siembre la enseñanza del reino, la proclamación del reino, sea testigo de ese reino de Dios. El fruto vendrá. Dios lo da. Sembrar se relaciona al mandato de leer, de escuchar, de escudriñar también, de meditar, de reflexionar, contemplar, reñidos alrededor de esa palabra, de esa enseñanza. Sembrar también es proclamar, exhortar, consolar, animar, iluminar, asistir, ser esos sanadores, ser esos acompañantes, ser esos consejeros de todo ser humano, en la diversidad de las necesidades, en la diversidad de las situaciones que nos enfrentemos, en la diversidad de los entornos de la vida alrededor nuestro. Ya dijo una palabra que como duplicada ahí, porque si digo entorno es alrededor. Sembramos también cuando servimos a nuestros prójimos poniendo en práctica, es decir, siendo solidarios, de verdad sintiéndonos y actuando y viviendo el que ese que está ahí es mi prójimo y debo de actuar o trabajar con él desde el punto de vista o desde el sentimiento o del significado o la actitud de fraternidad. Todo ser humano puede ser, si amamos a nuestro prójimo con nosotros mismos, debemos vivir ese espíritu de fraternidad con el otro o con la otra. Ser participativos, colaborativos, por causa de ese mismo reino de Dios. Compartir la sabiduría, la educación, la formación, ser práctica de esa palabra, de esa comunión con el Espíritu y otra vez de ese reino de Dios que es la comparanza principal de la palabra en el día de hoy. Dios da y Dios nos da a compartir ese fruto de amor, de bondad, de misericordia, de justicia y paz del reino de Dios. Sembremos la semilla de la palabra, del evangelio, del reino, siendo proclamadores, educadores, ejerciendo ese ministerio pastoral profético de la palabra a la luz de Isaías 55:11. Confiando eso que le dijo a Isaías, nosotros también, o que proclamó Isaías, nosotros también vivirlo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Así como se habla de la palabra de Dios aquí, así también se habla en Isaías, así en esta palabra Jesús nos habla del reino. Se siembra y va a realizar el deseo de Dios, va a lograr los propósitos de Dios. El reino va a llegar a su plenitud, aunque lo que veamos de momento no nos parezca, o aunque lo que veamos de momento sea contrario al reino, no dejemos de sembrar esa palabra del reino. Sembremos la palabra de la buena noticia de Jesucristo, el reino de Dios, la luz, la fe, la esperanza, declarada como a Pedro, como en primera de Pedro,
1, el verso 23 al 25, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se seca la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. A nosotros Jesús nos está proclamando el reino de Dios, con esa comparanza del reino de Dios como una semilla. Pues nosotros también debemos saber de que ese reino habrá de llegar de manera plena y permanente. Viviremos en esa plenitud del reino. Dios es quien posibilita el crecimiento de la semilla y que nosotros estamos llamados a sembrar. Ahora bien, tenemos que enfatizar que sembrar no es solamente leer, escuchar acerca del reino o aprender o ser maestro de las enseñanzas o la proclamación del reino, ¿verdad? No se significa solamente ser pastores y profetas predicadores, sino que es dedicarnos a la causa del reino también. Eso es practicar la fe, crecer operando en el Espíritu de Dios, crecer en alma, cuerpo, vida entera, cual viva santa ofrenda a Dios. Dedicar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestros dones, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra fidelidad para con Dios, la buena noticia en Cristo, la comunión del Espíritu Santo y el reino de Dios. Eso ya es, no es solamente hablar y proclamar, sino cómo nosotros damos nuestra vida en respuesta a aquel que dio su vida por nosotros, el cruz para salvar. Siembra, aun cuando pienses que la semilla que tengas en tus manos es tan pequeña como la del grano de mostaza. Siémbrala. Ay, es que yo tengo acá, pero es que yo no sé hacer mucho. Pues ese poquito, ponlo en el nombre del Señor, siémbralo, compártelo en el nombre del Señor. Abre el surco, échalo ahí. Dios se encargará. ¿Tú quieres echar un poquito de agua también? Y Dios se encargará del resto, ¿verdad? Así que siembra la semilla, aunque tú creas que la semilla que tienes es poquita, como la de mostaza, o pequeña, ¿verdad? Siembra, planta con la fe, con la esperanza y en el amor de Dios. Siembra la semilla de la palabra confiando en la promesa de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Miren, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, Dios en su palabra hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza. Oremos porque el fruto de la palabra y del reino de Dios llegue en gracia al mundo necesitado y en asistencia también al mundo necesitado. Que lleve la paz y que pueda hacer la paz en donde hay guerra o en donde hay injusticia o en donde hay opresión. Que brote el amor, que vence los odios, que venza los miedos, que venza las frustraciones, que venza los egoísmos, los autoritarismos, los discrímenes, ¿verdad? Hasta que se fortalezca entonces por la acción de Dios, por la promesa de Dios, esa unidad en medio de la diversidad de todo ser humano, ¿verdad? Que crezca a plenitud
la solidaridad entre los seres humanos, que crezca la fraternidad, como hablábamos ahorita, el sentido de corresponsabilidad, ¿verdad? Yo soy responsable de mi prójimo debe, delante de Dios, debe verme a mí como la responsabilidad de él. Eso está desde allá, desde Caín. A ver, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Lo que tendría que haber Dios dicho era, pues claro que sí, que tú eres guarda de tu hermano, ¿verdad? Ese sentido de corresponsabilidad de todo ser humano. Por eso es que no podemos estar tranquilos cuando hay guerra, cuando dice, pero pastor, eso es por allá. Pues pero yo voy a orar. Ore, pero también siembre esa palabra y denuncie el mal, el pecado de donde venga de donde venga. Mucho más que la oración, podemos seguir proclamando la palabra y llamando a la gente al arrepentimiento, al perdón de los pecados, y llamando a la gente a la entrada que nos está dando Dios a su reino. Así que no hay que ser por allá. ¿Que podemos hacer nosotros? Sí, podemos proclamar la palabra, podemos sembrar la semilla del reino, podemos ser agentes del reino, podemos participar, colaborar, procurando la justicia, la misericordia, la equidad, la valoración de la vida, y hasta que todo lo que respire alabe a Dios. Y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde toda mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.